Bienvenidos a la presentación de datos maestros para la localización colombiana. Mi nombre es Elizabeth Walsh, soy Business Analyst y experta en la localización colombiana en la oficina de ODU en San Francisco. El propósito de este video es conocer qué datos maestros se deben tener en cuenta a la hora de configurar la localización colombiana. Como agenda tenemos los siguientes puntos. Vamos a ver una pequeña introducción, luego vamos a revisar los datos maestros a configurar y por último vamos a hacer una demostración. Vamos a comenzar. Como introducción, es importante conocer que los datos maestros son datos esenciales en un sistema que identifican una entidad, como clientes, productos, usuarios, lugares, etc. Se requieren en ODU para el correcto funcionamiento de los flujos de negocio y garantizar la integridad de la información. Dependiendo de los módulos a implementar, se deben configurar ciertos datos maestros y campos en el sistema. El día de hoy nos vamos a enfocar en los datos más relevantes para la localización de Colombia. Estos son contactos, productos, el plan de cuentas y los impuestos. Vamos ahora a ver cada uno en mayor detalle. Vamos a comenzar con contactos. Un contacto puede ser un proveedor, un cliente, una empresa, un empleado o un usuario. En la aplicación de contactos se almacena información como la información de dirección y contacto, datos comerciales de venta y compra, información fiscal, categorización y otros datos. Los datos clave para tener en Colombia son los siguientes. Los datos de dirección. Los datos de dirección son datos muy importantes y se requieren en el sistema. Incluye la ciudad, el departamento y el código postal, los cuales son obligatorios para facturación electrónica. El otro campo necesario es el tipo y el número de identificación. Este es el documento oficial utilizado por el contacto para identificarse y este es un campo requerido por la DIAN. Cuando el tipo de documento es NID, el número de identificación necesita configurarse en ODU, incluyendo el dígito verificador. La información fiscal. La información del fiscal del contacto incluye el código de responsabilidades asignadas de acuerdo al tipo de contribuyente y también es obligatorio para facturación electrónica. El segundo dato maestro son los productos. Los productos en ODU son bienes o servicios usados por la empresa en sus operaciones de ventas, compra, producción o almacenamiento. Para la localización de Colombia, es muy importante en los productos tener la referencia interna o la categoría del producto UNSPSC. Adicional a la información básica de todos los productos, necesitamos tener estos dos campos o uno de los dos para temas de facturación electrónica. El tercer dato maestro es el plan de cuentas. El plan de cuentas es la lista de todas las cuentas utilizadas para registrar transacciones financieras en el libro mayor de una compañía. Para Colombia, el plan de cuentas está basado en el PUC o Plan Único de Cuentas y tiene más de 350 cuentas. Entre los datos a tener en cuenta para Colombia en el plan de cuentas tenemos el código y el nombre de la cuenta. El código y el nombre de la cuenta identifican cada cuenta y su propósito. Pueden ser modificados y se recomienda siempre conservar los primeros 4 dígitos. El tipo de cuenta, cada cuenta debe tener un tipo de cuenta de acuerdo a su naturaleza. Si es un activo corriente, si es un pasivo corriente, si es una cuenta por cobrar, una cuenta por pagar o alguno de los tipos de cuenta que tenemos en el sistema. También debemos tener en cuenta el campo de obsoleto. Todas aquellas cuentas que no vamos a usar en el sistema las podemos marcar como obsoleto, pero recomendamos no eliminarlas del plan de cuentas por temas de informes e impuestos que ya están preconfigurados. Otro tema a tener en cuenta son las cuentas de impuestos. Estas cuentas de impuesto, como lo decía anteriormente, no se deben modificar los 4 primeros dígitos de las cuentas de impuesto existentes. Quiere decir, para retención en la fuente son las cuentas que comienzan con 2365, para retención de ICA 2368 y para retención de IVA 2367. Estas cuentas deben permanecer estos mismos 4 dígitos para temas de los impuestos de retención de ICA, retención de IVA y retención en la fuente.
Otro tema importante a tener en cuenta es el uso de niveles de cuenta. En Odoo, para el plan de cuentas tenemos cuentas al último nivel, pero podemos usar niveles de cuenta para agrupar las cuentas de acuerdo a lo que necesitemos en cada compañía y podemos usar la funcionalidad de grupo de cuentas. El último dato maestro que vamos a ver hoy son los impuestos. Los impuestos son todos aquellos indicadores que identifican un cargo por concepto de impuesto, como IVA, retenfuente, reteica, etc. La localización de Colombia incluye 59 impuestos de compras y ventas por defecto. Se pueden agregar más o desactivar los que no necesitemos. Los campos a tener en cuenta para los impuestos son el nombre de impuesto y el cálculo. Se deben determinar los impuestos aplicables y cuál es su forma de cálculo. Y el tipo valor. El tipo valor permite mostrar correctamente los impuestos en la factura electrónica. Por esta razón, todos los impuestos que tengamos configurados en el sistema deben tener un tipo valor. Vamos ahora a hacer una demostración. Estoy aquí en mi base de datos de Odoo. Lo primero que vamos a revisar son los contactos. Como les decía, aquí tengo un contacto en Colombia. Los datos maestros que son obligatorios y que debemos revisar y tener en el sistema son la ciudad, el departamento y el código postal en los datos de dirección. En la pestaña de ventas y compras, tener toda la información fiscal necesaria para este cliente o para este contacto. Y en el número de identificación, tener el número de identificación. Y si es un NID, este NID debe tener el dígito de verificación. Vamos ahora a mirar los productos. En los productos, acá tengo mi producto. Debe tener la referencia interna del producto, que es una referencia interna libre en el sistema, o la categoría UNSPSC de este producto. Vamos a mirar el plan de cuentas. En el plan de cuentas tenemos las cuentas ya precargadas en el sistema y para cada una de estas cuentas tienen el código y tienen el nombre de la cuenta, el cual puede ser cambiado. El tipo de cuenta, dependiendo de la clasificación, el tipo de cuenta que tenemos en Odoo. Y si esta cuenta está obsoleta o no está obsoleta. En este caso tenemos una cuenta que está activa. Por último, tenemos los impuestos. Para los impuestos tenemos los impuestos preconfigurados, tenemos impuestos para compras, impuestos para ventas. Y si miramos la configuración de los impuestos, tenemos el impuesto, cómo es el cálculo y adicional, cuál es el tipo de valor que le corresponde. Esto sería todo por hoy. Muchas gracias. Por último, es recordar los recursos que tenemos disponibles para ustedes: documentación, Odoo Foro y webinars. En la documentación del usuario pueden encontrar toda la información que tenemos acerca de la localización de Colombia. En el foro tenemos preguntas y respuestas sobre dudas que tenemos de acuerdo a la localización de Colombia. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme el día de hoy y los invito a continuar viendo los siguientes videos. Gracias.